Karen había imaginado ese día desde que era una niña. Había ensayado la sonrisa frente al espejo. Había soñado con el sonido de las campanas y con el momento exacto en que las puertas de la iglesia se abrirían para mostrarle el rostro del hombre con el que pensaba pasar el resto de su vida. Aquella mañana, mientras la luz entraba suavemente por la ventana y el aroma de las flores blancas llenaba la habitación, Karen creyó que estaba viviendo el inicio de su final feliz. El vestido colgaba frente a ella como una promesa cumplida. Sus manos temblaban ligeramente mientras se maquillaba, no de nervios, sino de emoción. Rodrigo siempre le había dicho que ese día sería perfecto, que nada ni nadie podría interponerse entre ellos. Karen le creyó. Le creyó como se cree en el amor cuando se entrega todo sin reservas. En la iglesia, los invitados comenzaron a ocupar sus lugares. Los murmullos se mezclaban con la música suave del órgano. El reloj avanzaba y aunque al principio nadie se alarmó, poco a poco el ambiente empezó a cambiar. Rodrigo no llegaba. 10 minutos, 20, 30. Las miradas se cruzaban, incómodas, evasivas. Nadie decía nada, pero todos sabían que algo no estaba bien. Karen, ya vestida de novia, esperaba en una pequeña sala contigua al altar. Preguntaba una y otra vez si Rodrigo había llamado, si estaba en camino, si había tráfico. Las respuestas eran vagas, torpes, cargadas de silencios. Nadie quería mirarla a los ojos. Nadie quería decirle la verdad. El tiempo se volvió espeso, cruel. Cada minuto que pasaba se sentía como una herida abierta. Karen comenzó a sentir un nudo en el pecho, una presión difícil de explicar. Algo dentro de ella se quebraba lentamente, aunque todavía no sabía exactamente qué. Finalmente, fue el silencio el que habló, un silencio demasiado largo, demasiado pesado. Fue entonces cuando Karen entendió que su novio no había tenido un retraso. Rodrigo no iba a llegar. La noticia no llegó como una confesión clara, sino como un susurro fragmentado, como una verdad rota que nadie se atrevía a completar. Rodrigo había decidido no casarse. Rodrigo se había ido. Rodrigo había vuelto con Jimena, su expareja, quien lo había buscado días antes de la boda, recordándole el pasado, sembrando dudas, prometiéndole una historia que, según ella, aún no había terminado. Karen sintió cómo el mundo se desmoronaba bajo sus pies. El vestido blanco dejó de significar pureza o ilusión y se convirtió en un símbolo de abandono. Las flores parecían marchitas. La música se apagó. La iglesia, que minutos antes representaba un sueño, se transformó en el escenario de su mayor humillación y dolor. Lloró en silencio primero, luego con sollozos incontenibles. No lloraba solo por Rodrigo, sino por la vida que había imaginado, por los planes que ahora no existían, por la confianza traicionada. Nadie pudo consolarla realmente, porque hay dolores que se viven en soledad, aunque estés rodeada de gente. Los días posteriores fueron grises. Karen se encerró en sí misma. Evitaba preguntas, evitaba miradas de lástima, evitaba recuerdos. Guardó el vestido, apagó el teléfono, dejó de creer. Se preguntaba una y otra vez qué había hecho mal, en qué momento dejó de ser suficiente, por qué el amor que ella cuidó con tanto esmero había sido tan fácil de abandonar. El tiempo pasó, no porque ella quisiera, sino porque el tiempo nunca se detiene por nadie. Poco a poco, Karen comenzó a reconstruirse, no porque el dolor desapareciera, sino porque aprendió a cargarlo. Empezó a salir nuevamente, a respirar distinto, a permitirse pequeñas alegrías, aunque el miedo seguía ahí, silencioso. Fue meses después, casi por casualidad, que aceptó la invitación a un concierto. No esperaba nada, solo quería perderse entre la música, entre la multitud, entre canciones que no le recordaran su pasado. Y fue ahí, entre luces tenues y acordes vibrando en el aire, donde el destino decidió intervenir. Karen chocó accidentalmente con un hombre mientras intentaba llegar a su asiento. Él se disculpó con una sonrisa sincera,
una de esas sonrisas que no buscan impresionar, solo ser honestas. Se llamaba Xavi. Tenía una mirada tranquila y una presencia que transmitía paz. Comenzaron a hablar sin esfuerzo, como si se conocieran de antes, como si el universo hubiera esperado el momento exacto para cruzarlos. Durante el concierto, compartieron risas, comentarios, silencios cómodos. Karen sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: ligereza. No había expectativas, no había promesas, solo una conexión genuina. Xavi no preguntó por su pasado, no intentó llenarla de palabras vacías. Simplemente estuvo ahí. Después del concierto, caminaron juntos sin rumbo fijo, hablando de música, de sueños, de pequeñas cosas. Karen se sorprendió a sí misma sonriendo de verdad, no por obligación, no por apariencia, sino desde el alma. Con el paso de los días comenzaron a verse más seguido. Xavi escuchaba con atención, respetaba los silencios de Karen, comprendía sus miedos sin juzgarlos. Cuando ella finalmente se atrevió a contarle lo que había vivido, Xavi no intentó arreglarla ni minimizar su dolor. Solo le dijo que nadie que abandona merece quedarse con lo mejor de alguien. El amor entre ellos no fue inmediato ni explosivo. Fue lento, cuidadoso, real. Se construyó con confianza, con paciencia, con actos pequeños pero constantes. Karen aprendió que el amor no siempre llega vestido de promesas grandiosas, sino de presencia sincera. Con Xavi, Karen entendió que lo que perdió aquel día en la iglesia no fue una tragedia, sino una liberación. Que el abandono, aunque devastador, la salvó de una historia que no le pertenecía por completo, y que el destino, a veces cruel, también sabe ser justo. Karen nunca olvidó lo que vivió, pero dejó de definirla, porque al final no fue la novia abandonada, sino la mujer que sobrevivió, que sanó y que se permitió amar de nuevo, y esta vez no desde la ilusión, sino desde la verdad.